Tomás y Alejandra Malema. Ahora sí, hace su entrada del programa. Estuviste charlando virtualmente, claro que sí, con Fernando Lugo. Así es. ¿Y cómo estuvo? Muy linda. Muy bien, ¿no? Una entrevista muy linda. La verdad que sí, es uno de los expresidentes que nos falta. Nos falta, sí. Nos faltaba. Bueno, obviamente nos falta un montón. Estamos Nos falta hablando de la Latinoamérica, de Latinoamérica. Y de la por ahí una línea política que ¿Qué me estás queriendo decir? No te tengo que decir absolutamente nada. Simplemente que cuando hablas con con tus entrevistados, todos están hablando de solidaridad, de obviamente volver a de desigualdad. No hablas con los que dicen que hay que levantar la cuarentena. ¿Querés que traiga Piñera, por ejemplo? Bueno, si querés. Bueno, vamos a ver la primera parte que hablamos de Paraguay. Paraguay es uno de los pocos casos de Latinoamérica que logró de alguna manera controlar la pandemia. Empezó una cuarentena muy rápida. Muy rápida. El 7 de marzo. Antes que nosotros, sí. Cerró las fronteras. Cerró las fronteras. No se jode. En cambio, a su vez, hizo un fuerte pedido al Fondo Monetario Internacional. Atención con eso. Ahí nos cuenta Lugo cómo lo están manejando. A ver. Bueno, realmente el indicador de los contagios del coronavirus es bastante baja. Yo creo que acá hay dos grandes ejes que se ha tenido en cuenta. Primero, hubo una gran discusión, siquiera lo más importante, si lo económico o la vida o la salud. Y yo creo que se ha optado por la salud. Muchos países han privilegiado la cuestión del desarrollo económico, que eso no se paralice, que siga la vida normal. Y ahí tenemos a Perú, vemos a México, vemos un poco a Brasil, sobre todo a Brasil, el mismo Estados Unidos, con un alto índice de contagio y de decesos, ¿no? Paraguay ha hecho un gran acierto, y hay que reconocerlo, en cerrar inmediatamente todas las fronteras. Allá por el 7 de marzo hay los primeros casos, y yo creo que para el 10 de marzo, 3 días después, todas las fronteras, los accesos a Paraguay estaban cerradas. Y eso hizo que la cuarentena comenzara con el pie derecho. Pero no es menos cierto, una gran crítica que se hace hoy al gobierno actual, que el precio de la lucha contra el COVID-19 ha hecho una gran carga de corrupción. Una corrupción galopante, que la gente está hastiada. La gente sale a las calles hoy no por sale por sus necesidades y sobre todo para protestar contra la corrupción imperante del gobierno. En el Congreso Nacional hemos nosotros aprobado 1.600 millones de dólares de préstamo exterior para la lucha contra el COVID-19. Así, por un cajón. Pero no se ha utilizado de manera justa, de manera transparente. Hasta ahora no se sabe en qué se ha utilizado. Vemos que en otros países han invertido, sí, como El Salvador, por ejemplo, tiene un gran hospital con camas, con UTIC, y otros países han invertido en infraestructura, sin embargo, que nuestros hospitales son de carpas. Justo fue ayer la cumbre del Mercosur virtual, una región mucho más complicada que cuando Lugo era presidente. Escuchaste lo que dijo, ¿no? Los países de Latinoamérica que han empezado la cuarentena rápido, como el nuestro, y han tenido tiempo para poder invertir en salud, lo han logrado. Argentina, nombra otro país también. Hace una diferenciación clara entre los países neoliberales, entre Brasil, Perú, Chile, Perú, lo nombra Ecuador también. Y en líneas definitivas habla de una renta universal, tal como lo decía Zapatero. ¿Viste que vienen hablando de ese tema? Bueno, claro, claro que sí. ¿Qué piensa Aníbal de eso? ¿Hace falta una renta universal? Sí, claro. ¿De cuánto? No, hay que calcularlo, eso no es tan fácil largarlo, porque uno en definitiva tiene la responsabilidad de no asignarlo, de no encajarle despelotes más al gobierno de los que tiene, pero yo estoy convencido que llega el momento en que uno tiene que plantearlo y definirlo ese tema, porque además incentiva el consumo, porque tiene retornos con los propios impuestos, hay mucha vuelta como para poder hacerlo. Argentina no es un país de tanta presión tributaria, se puede trabajar sin complicaciones, yo no tengo duda de eso.
dónde se saca el dinero, Aníbal? No, hay que trabajarlo, vuelvo a lo mismo. Es muy fácil para uno ponerse cómodo acá y decir de dónde sale y después encajarle un sallo fenomenal al que tiene que tomar la decisión. Yo creo que es el momento para hacerlo, que lo están viendo la mayoría de los países en Europa, que el Papa habla de ese tema, y que imperioso que se resuelvan esas cosas con una parte de la renta. Bueno, habrá que estudiar la forma, ¿no? El impuesto a los ricos quizás que lo vienen anunciando, es una de las ¿no? cosas que tendrían que resolverse. Yo estoy convencido que aquellos que han tenido ese tipo de ventajas son muy grandes, porque la diferencia de las expectativas son mayúsculas. Estados Unidos, que lo mide eso, la diferencia entre el que tiene dinero y el que no lo tiene son 15 años de expectativa de vida. 15 años de expectativa. Y acá puede de pasar vida. el tema, porque sí, no claro, sin lugar a dudas. Por eso entonces llega un momento en que uno tiene que proteger a su población de la mejor manera, garantizando un presupuesto ordenado y sin las complicaciones que decía Fernando Lugo de la corrupción que le exhibe y que le preocupa tanto. ¿Por qué pensás que no se pudo oponer acá el impuesto ese? No lo sé. En realidad tampoco era un impuesto, iba a ser una por única vez. Una sola vez. ¿No fue una señal de debilidad ahí del gobierno? No. El presidente no ha dicho que no lo va a hacer, con lo cual no Pero lo era ha para dicho. la pandemia. Bueno, el que tiene el joystick, por más viejo que suene, es el presidente. El único que sabe realmente cuándo maneja los tiempos y cuándo tiene que llevar a la práctica esas decisiones es el presidente. ¿No te parece, Aníbal, que demoró el presidente en enviar este proyecto? No lo estamos esperando. No, porque él tiene que medir todas las variables. El que tiene la botonera completa es él, no hay otro que lo pueda tener. Alberto Fernández de Solo Lugo. Lugo también se refirió a la política argentina frente al COVID, y obviamente dijo esto. En la primera etapa de su gobierno, como solemos decir, le tocó bailar con la más fea, No le ha sido fácil, no es fácil asumir un gobierno con una gran crisis, con una crisis económica, suplantar un gobierno que ha endeudado sobremanera a la Argentina y encima afrontar, digamos, un desafío tan grande en el campo de la salud, en el campo laboral como es esta pandemia. De todos modos, los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la Argentina, por lo menos los gobiernos progresistas y el grupo progresista acá de Paraguay lo ve con muy buenos ojos. Yo creo que ese esfuerzo de diálogo con los organismos internacionales de financiación se tiene que dar sí o sí. No se puede simplemente quedar cumpliendo las recetas de los organismos internacionales, sino que poner una renegociación de la deuda y también una renegociación también en la economía interna, en la redistribución de los recursos. Yo creo que a todos nos tocará ajustar un poco los cinturones y creo que eso será la transparencia sobre todo, el esfuerzo común, quienes nos saque de esta situación cuando termine esta pandemia. Ahí luego hablando de Alberto Fernández. Última pregunta tuya, Aníbal, y después te toca hacer la calecita y entra Martina Garbaz. Volvemos a hablar de la solidaridad y la Unión Latinoamericana. ¿Pensás eso, Aníbal, que es la salida a la Unión Latinoamericana? Si no, no te sentás a la mesa. Pero está difícil, Aníbal. En este mundo que se rompió... Sí, pero con Bolsonaro, ¿cómo te sentás? En este mundo que se rompió... Está roto el mundo, se rompió, no va a existir más el mundo que vimos nosotros, donde nos blandían los beneficios de los países dominantes y el resto a joderse. Hay un estudio muy bueno de Oxfam, se llama una ONG que se crea a partir de 1942 por la hambruna en Grecia. Y le hacen el estudio de cuántos se llevó el 1% de la población mundial, se llevó el 87% de la ganancia. El 1% de la población mundial se llevó el 87% de la ganancia. Y hay 3.700 millones de personas que no vieron un centavo de más. Esto es lo que uno tiene que estar prestando atención. ¿Cuál es el nivel de desigualdad que genera? ¿Es imperioso trabajarse sobre eso? Sí, claro. Un día hay que generarlo, porque si no, el impacto va a ser cada vez más duro, porque los poderosos van a ser siempre los que van a decidir per se. Lo que llaman el mercado no es otra cosa que la decisión de los poderosos, ¿no? Ale, el resto de la entrevista el fin de semana y en minuto1.com también, ¿no? Y en un rato seguimos con otros temas. Ahora, Aníbal, vamos a